Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, siempre mucho ánimo para todos, ¿vale? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es una pequeña sesión de pilates cómoda, pero lo que sí os voy a aconsejar, los que venís conmigo a pilates, o bueno, con cualquiera pilates que conocéis la respiración, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Entonces va a ser algo cómodo, sencillito, para relajar un poco esos cuerpos. Y los que no habéis hecho nunca pilates o este tipo de respiración, y os apetece empezar, y bueno, en estos 2 días os ha dado por empezar, que está muy bien, sí que quiero que lo hagáis con muchísimo cuidado, ¿vale? No vamos a hacer nada tenso, pero sí que si notáis una pequeña sensación o tensión en la zona lumbar o en cualquier zona, bueno, pues que os coloquéis cuando estemos tumbados un pequeño cojín en la parte lumbar hacia el sacro, ¿vale? Hacia abajo para que vuestra espalda esté más cómodo si llegáis a notar un poquito de tensión. Y si no, bueno, pues hacerlo todo con cuidado, sin prisa, ¿vale? Que no hay. Y nada, y a disfrutar. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar sentados, así como estamos, pues con una colchoneta de abajo. Os ponéis vosotros, yo no me toca colchoneta estos días, ¿vale? Las manos vas a relajarlas atrás y simplemente lo que vas a hacer es relajar la espalda. Vas a bajar la barbilla hacia el esternón y ahora sí ya vamos a empezar, ¿eh? Nos vamos a concentrar un poquito y vamos a subir la barbilla, solo la barbilla hacia arriba. Y vamos a volver a bajar hacia abajo. Siempre que hagamos movimientos con el cuello, sí es importante que hacia atrás en la extensión cojamos el aire y lo soltemos para bajar. Vas a involucrar el movimiento con tu espalda, vas a coger el aire arqueando y vas a soltar relajando. Y lo vas a hacer igual, vas a coger el aire, como si llevarías tus hombros hacia atrás, sacarías el pecho y te vas a hundir cuando sueltes ese aire, exhalando. Y lo hacemos igual, cogemos el aire, estiramos y exhalamos y soltamos. Vamos a dejar el apoyo del brazo izquierdo y vas a subir el derecho. Vas a coger el aire, te vas a estirar y vas a soltarlo. Y con el mismo brazo lo vas a hacer 3 veces más. Vas a coger el aire, estirando y soltamos hacia adelante, redondeando, arqueando la columna. Coges el aire, te estiras, sueltas, relajas y lo vas a hacer una vez más. Coge el aire, estira, exhala y suéltalo. Relajas el brazo y lo vamos a hacer 4 con el otro. Subiremos brazo contrario, el izquierdo ahora, cogemos el aire, buscamos la extensión y soltamos y exhalamos. Lo hacemos igual, cogemos el aire en extensión, exhalas y sueltas. 2 veces más. Coge el aire, busca la extensión, arriba, atrás. Exhala, suelta y una última vez. Arriba coges el aire, estiras, exhalas, sueltas y vamos a volver a la posición de inicio, ¿sí? Las 2 manos. Ahora vas a hacer lo mismo, vas a coger el aire, pero a la vez vas a subir la cadera hasta el pecho. Cuando exhales vas a volver y vas a estirar las piernas. Cuando inhales vas a flexionar las rodillas, subir la cadera y cuando exhales vas a estirar las piernas y vas a arquear. Y lo repites igual, coge el aire, estira, exhala, suéltalo y coge el aire una vez más, estira, exhala y suéltalo. Nos quedamos ya con las piernas estiradas. Vamos a subir los brazos hacia arriba, hacia el techo. Vas a estirar la columna todo lo que puedas y la vas a llevar hacia adelante. Volveremos de nuevo hacia arriba, cogiendo el aire, estirando la espalda y al exhalar la vas a volver a llevar hacia adelante. Vuelves arriba, estiras. No hace falta que bajes todo lo que puedas, simplemente que notes ese cambio en la espalda, estirar y flexionar. Si quieres bajar, baja, pero si no, no hace falta que lo hagas, ¿eh?
Con que lo hagas como yo, un poquito ahí, sin estirar del todo, coge el aire y exhalas. Ahora simplemente quiero que cojas el aire, estirando la columna todo lo que puedas, y al exhalar solo vas a bajar tus brazos, vas a colocar delante. Vamos a intentar mantener esta posición en la espalda, erguida. Vas a inhalar. Al exhalar vas a abrir tu brazo izquierdo y lo vas a mirar hacia atrás, intentando mantener la postura. Vuelves al centro, inhalas y vas a hacerlo con la derecha. Exhala. Vuelve al centro, inhalas y lo haces otra vez hacia la izquierda, exhalando. Vas a mirar cómo va tu mano hacia atrás, inhalas y exhala, brazo contrario, derecho. Vuelve al centro, inhala. Lo más importante de este tipo de ejercicios, exhala, es que intentemos mantener la estabilidad de la columna, que no se flexione. Vuelves al centro, inhalas, lo haces una vez más, con la derecha, exhalando, estirando todo lo que puedas. Coges el aire y lo hacemos una última vez con cada brazo. Exhala, intenta que no se tensen tus hombros, vuelve al centro, inhala, y hazlo una última vez. Venga, hacia la derecha, exhalando. Vuelve al centro, inhala, y de nuevo vas a dejar que tu cuerpo vaya hacia adelante, exhalando. Y ahora sí, vas a dejar que repose. Volveremos arriba, inhalamos. Y esta misma sensación de arco, exhala, la vas a llevar hacia atrás. Ahora si quiero, coge el aire, estiras, que en estas primeras exhalemos y notemos ya en la exhalación cómo cerramos las costillas. Cogemos el aire, estiramos. Y al exhalar sí que vamos a procurar ya extraer esas costillas y apretar la zona central, el transverso. Cogemos el aire, estirando, los brazos no se mueven y al exhalar vas a completar ya la respiración, suelo pélvico, el transverso y las costillas. Coges el aire. No quiero que bajéis mucho, ¿sí? Exhala, simplemente que le des esa pequeña sensación a la columna de redondez y tensemos el abdomen. Volvemos, cogemos el aire, estiramos. Quiero que a la vez que hagas esto, sí que notes cómo relajas tus brazos, relajas tu cuello y mantienes toda la tensión en tu abdominal. Coges el aire, estiras y lo haces una vez más igual. Y sí, repito, suelo pélvico, transverso y costillas. Si no sabemos qué es eso, apretamos un poquito el ombligo para quitar tensión a la lumbar. Inhalamos. Vas a hacer lo mismo, pero al exhalar, además de ir hacia atrás, lo que vas a hacer es abrir un poquito los brazos y subir la pierna derecha. Cuando inhalemos, volveremos arriba. Estiramos y al exhalar, con la pierna izquierda, abrimos un poquito los brazos y la elevamos. Inhalamos y volvemos. Y repetimos igual la exhalación y vamos alternando pierna derecha y pierna izquierda. Vuelvo al centro, inhalo. Sí que le hago ese cambio en la espalda, en la inhalación, estiro todo lo que puedo. En la exhalación cierro suelo pélvico, transverso, costillas, no bajo mucho. Vuelvo al centro, inhalo. Vamos a hacerlo una vez más, con cada pierna, con cada lado. Derecha, exhala. Siempre con mimo, con cuidado. Inhala arriba. Tanto si controlas la respiración como aquí no, exhala suave la izquierda. Y esta ya que es la última para la izquierda, nos vamos a quedar aquí. Si ves que es mucha tensión, sujetaremos la mano, o sea la pierna, perdón, con las manos. Y si no, las dejaremos abiertas. Inhalamos y al exhalar simplemente hay que presionar el abdomen y hacer el cambio de pierna. Coges el aire y al exhalar suelo pélvico, transverso y costillas. Inhalas y al exhalar presiona suelo pélvico, transverso y costillas. Bueno, lo más importante, coge el aire, yo me voy a girar un poquito. Cuando exhalas, que tus hombros no tengan tensión. Exhala. Nota que hay fluidez, que hay comodidad en el movimiento. Inhalo y al exhalar
suave, hago el cambio. Cogemos el aire y al exhalar, de nuevo repetimos. Izquierda arriba. Lo vamos a hacer una sola vez más, ¿sí? Con derecha. Inhalas y al exhalar, suave la derecha. De aquí, solo tienes que inhalar. Al exhalar, bajar la pierna, cerrar los brazos, subirlos hacia el techo y estirar todo lo que puedas. Y de nuevo, volver hacia adelante. Y esta vez nos vamos a quedar un poquito. No fuerces nunca el cuerpo a la máxima que puedas. Simplemente relájalo, que caiga la cabeza, que se relaje un poquito, ¿vale? Y de ahí ya recuperamos otra vez, poquito a poco, vértebra a vértebra. Y lo que vamos a hacer ya, me vuelvo otra vez a la posición, es tumbarnos despacito. Entonces mientras vamos tumbándonos, sí que vamos sujetando nuestras piernas con las manos. Vamos a dejar que se abran un poquito los pies y nos vamos a tumbar por completo. Voy a venir un poquito más ahí, eso. Me voy vigilando que entre bien en la cámara y me podáis ver, ¿eh? Piernas abiertas, cogemos el aire, subimos la cadera hacia arriba, la lumbar y la dorsal. Cogemos el aire y al exhalar, suave, bajamos esa dorsal, esa lumbar y esa cadera. Acompañamos con los brazos, cogemos el aire por la nariz. Al exhalar, subes los brazos, subes la cadera, vas subiendo vértebra a vértebra, la lumbar y la dorsal. Quiero que inhales, brazos hacia atrás. Y que al exhalar, acompañes el movimiento de nuevo con tus brazos, la dorsal, la lumbar y la cadera. Repetimos, inhalamos. Al exhalar, vamos hacia arriba, brazos, cadera, cierra el suelo pélvico, cierra el transverso, mantén las costillas. Cuando coges el aire, ábrelo todo, inhala. Y al exhalar, de nuevo, cierra costillas, activa el transverso, activa el suelo pélvico y vete bajando. Inhalamos. Y una última vez, exhala acompañando el movimiento, ¿vale? No es un movimiento específico, no como lo que queremos hacer ahora. Cojo el aire, ni para el abdomen ni para el glúteo, exhala, sino que quiero que le des movilidad a la columna. Ahora solo quiero que coges el aire y que al exhalar subas tus brazos, solo tus brazos. Inhala desde aquí, no te muevas. Exhala y simplemente recoloca un poquito la posición, cierra fuerte suelo pélvico, transverso y costillas. Activa la respiración, presiona el abdomen, presiona el centro abdominal, coloca bien la columna, inhalas y vamos a hacer un pequeño abdominal. Cuando exhalo, vamos a llevar las manos hacia las rodillas, siempre intentando no tensar esa sensación del cuello, sino que vaya ligero. Inhalo, vuelvo. Y sobre todo, no vamos a ir rápidos. Al exhalar, cierro suelo pélvico, transverso, costillas. Vuelvo cogiendo el aire. Y lo repetimos igual. Exhalamos y subimos hacia arriba. 3. Vuelvo, cojo el aire, estiro. Y lo hago 3 veces más. Y exhalo. Inhalo, vuelvo. Y repito, exhalando, cierra fuerte, suelo pélvico, actívalo bien, esa zona genital, el transverso, vuelve al centro, inhala. Y lo vas a hacer una última vez, exhalando y presionando fuerte ese centro abdominal. Tus brazos los vas a dejar ya en el suelo. Vuelve la espalda, coge el aire. Y relaja los hombros, busca otra vez una sensación de tu cuerpo cómoda. Lo que sí vamos a hacer es cerrar las piernas. Ahora sí quiero que busques fuerte activación, puedes dejar las manos aquí donde están. Si te va a molestar, vamos a subir y bajar piernas, ¿eh?
Si te va a molestar un poquito la zona de la espalda, con tus propias manos puedes colocarlas debajo del glúteo o coger ese cojín del que hemos hablado antes, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, que es la forma más cómoda, y vosotros pues como queráis. Cogemos el aire. Antes de movernos, exhalamos y cerramos fuerte, suelo pélvico, transverso, costillas, y seguimos notando cómo alargamos la columna. Inhalamos. Siempre que abrimos las costillas, relajamos el abdomen, lo hacemos cogiendo el aire, y al exhalar lo que hacemos es buscar esa pequeña presión abdominal. Quiero que hagas la respiración conmigo, muy lenta. Coge el aire, exhala y presiona. Y ya en la siguiente vamos a ir cogiendo el aire, suave. Y cuando exhalemos vamos a levantar solo los talones del suelo. Vas a dejar apoyados los deditos de los pies. Ahí te vas a quedar. Vas a coger el aire. Y al exhalar lo que vas a hacer ahora ya es subir hacia arriba las piernas. Flexionadas como están, con los pies en punta. Vas a coger el aire acercando las rodillas hacia tu pecho. Y al exhalar, suave, pero controlando el movimiento de tu abdomen, la respiración y sobre todo tu espalda, vas a ir bajando las piernas. Eso es. Cogemos el aire, solo apoyamos los dedos de los pies. Y al exhalar de nuevo presionamos el abdominal para subir. Acerca las rodillas, inhalas. Y al exhalar de nuevo cierra suelo pélvico, transverso, costillas. Mantén la espalda en línea, que no se arquee esa lumbar, que no notes el cambio en la postura. Inhala siempre con los pies en el suelo. Y exhala de nuevo, presionando fuerte tu abdomen. Si ves que te cuesta mucho, coges el aire y lo que haces cuando exhales es que los pies bajen mucho más cerca, va a ser menos recorrido y menos tensión, ¿vale? Entonces, cuanto los pies más cerca de la cadera estén, más cómodo, coges el aire, al exhalar vuelves a subir hacia arriba. Y si ves que puedes, lo hacemos como hasta ahora. Inhalamos y al exhalar mantenemos piernas flexionadas, pero sí que notamos cómo alejamos un poquito los pies hasta que lleguen al suelo y tendrán un poquito más de tensión en movimiento. Coge el aire, una última vez. Exhala suave y arriba. Y aquí arriba ya es donde nos vamos a quedar. Cogemos el aire. Nosotros ya sacamos las manos, si te sigue molestando esa espalda, recuerda lo del cojín. Sacamos las manos y las abrimos a los lados. Inhalamos de nuevo. Al exhalar, colocamos nuestros pies en flex. Buscamos una posición de mesa, que simplemente es colocar las rodillas encima de la cadera. Vuelves cogiendo el aire. Pies en punta, rodillas se acercan. Y al exhalar, busca alejar las rodillas. Imagínate que tienes una pared y la estás empujando con tus piernas. Coge el aire, suelta. Y por supuesto, cuando empujas esa pared con la planta del pie, exhalas y cierras suelo pélvico, transverso y costillas. ¿Vale? Siempre mantenemos, cogemos el aire. En cada exhalación buscamos ese refuerzo abdominal. Exhalamos y estiramos. No hemos abierto piernas, mantenemos rodillas juntas, cogemos el aire y lo hacemos una última vez y exhalamos y nos vamos a quedar en esta posición de mesa. Lo único que vas a hacer es mantener tus rodillas juntas, coger el aire y al exhalar estirar la pierna derecha, intentando que las rodillas no se separen. Flexionas, inhalas y lo mismo haremos con la izquierda, exhalando y estirando. A la vez que estiramos la pierna mantenemos la espalda estirada, cojo el aire, los pies se van a mantener en flex, exhalas y alargas hacia arriba, hacia el techo, vuelve cogiendo el aire, intenta que tus rodillas no se separen, exhala suave, coloca suelo pélvico, transverso, costillas y activa. Vuelve una vez más, inhalas. Y nos vamos a quedar con la pierna derecha, exhalando,
y mirando hacia el techo. El pie izquierdo lo vas a colocar en punta. Vas a coger el aire. Al exhalar vas a ir bajando esa pierna derecha estirada hacia el suelo. Y cuando inhales, vas a subirlo hacia arriba, estirando todo lo que puedas y alargando como si iríamos a tocar el techo. Y al exhalar, de nuevo bajas la pierna. Este movimiento de la pierna derecha va a seguir igual. Cogemos el aire, subimos. Pero vamos a involucrar la pierna izquierda. Exhalamos, bajamos la derecha. Y cuando inhalamos, hacemos el cambio. Baja la izquierda para subir derecha. Y exhalas y vuelves a hacer las mismas tijeras. Siempre la pierna derecha estirada, la izquierda siempre flexionada. Inhala, haz el cambio. Exhala y por supuesto suelo pélvico, transverso y costillas. Arriba, inhalas. 3 cambios más. Y exhala. Vuelvo al centro, inhalo. Exhalo, cierro suelo pélvico, transverso, costillas. Inhalo. Y lo hago una última vez. Exhalo, voy bajando siempre, ya ves que los movimientos son muy cuidadosos, ¿vale? Sin ningún tipo de impulsos. Inhala, arriba. Y aquí te vas a quedar, solo vas a apoyar esa puntita del pie, ¿vale? Y el otro lo vas a mantener ahí. ¿Qué vamos a hacer? Coger el aire, al exhalar, abrir la pierna hacia el lateral, la derecha, buscando ese talón, apertura grande, volver al centro inhalando y ahora llevas esa pierna hacia el lado izquierdo. Manténla estirada. Bueno, los que hemos hecho esto ya sabemos que ahora vamos a notar como una sensación en toda el lateral de la pierna y esa la vas a mantener ahí un poquito, ¿vale? Ahí que notemos que nos tira un poquito la pierna, volvemos al centro y simplemente lo que hacemos es flexionar y subir. Recogernos y volver al centro. Coger el aire, ya estamos en el movimiento principal, y al exhalar, de nuevo suelo pélvico, transverso, costillas y empujamos esa pared con las piernas, posición de mesa. Volvemos inhalando. Exhalamos y buscamos posición de mesa. Pies en flex, brazos estirados, no se mueven, inhala y exhala. Una vez más, la última. Coge el aire y exhala. Busca esa posición de mesa que sea buena para ti, que te cree tensión, pero que no sea dura. Mantén rodillas cerradas. Coge el aire y estira la pierna izquierda hacia el techo, exhalando, sin que se separen las rodillas. Déjala que vuelva. Coge el aire. Exhala. Y que se estire tu derecha de nuevo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer alternando, una y otra. Cogemos el aire, volvemos. Exhalamos. Estiramos, como hemos dicho que... lo mismo que hemos dicho antes, que me trabo. Alargo la pierna, cojo el aire, vuelvo, pero también alargo la columna. Exhalo. No me quedo solo en los movimientos sencillos, sino que busco que todo mi cuerpo acompañe los movimientos. Cojo el aire. Y lo voy a hacer una última vez con la pierna izquierda, exhalando. Esta vez para que se quede mi pierna izquierda aquí. Colocaremos el pie derecho en punta. Inhalamos. Y al exhalar vamos bajando. Solo baja la pierna izquierda, estirada. Controla el movimiento. Que notes que tu espalda se mantiene bien. Arriba, inhalamos. Y haces otra vez con la pierna izquierda. Ahora repetiremos los cambios, ¿sí? Pero ahora solo la pierna izquierda. Arriba, coge el aire.
Ahora sí vamos a empezar con los cambios. Exhalamos bajando la pierna izquierda. Y cuando inhalamos, la subimos y bajamos la derecha. Recuerda que siempre la derecha va a estar flexionada ahora. Y al exhalar, otra vez, baja la izquierda, sube la derecha. Siempre una flexionada y siempre estirada la otra. Inhala. Y sobre todo, con cuidado, exhalando, suelo pélvico, transverso y costillas. ¿Vale? Repito, los movimientos no tienen por qué coger aire ni rapidez, sino tienen que estar controlados. Y exhalo. Hacia arriba inhalas. Y nos quedan dos. Exhalando, suelo pélvico, transverso, costillas. Arriba inhalas. Y uno último. Y exhalas. Arriba inhalas. Deja tu pierna derecha en el suelo. La de izquierda bien estirada. Coloca el pie en flex. Coge el aire. Y al exhalar simplemente deja que se abra un poquito hacia el lateral. Al centro, inhalas. Y ahora sí hacemos ese estiramiento que tanto os gusta, lo que pasa es que lo vamos a hacer mucho más sencillo. La pierna izquierda va hacia el lado derecho, mira que la mantengo estirada, ¿vale? No vamos a forzar como hacemos en clase, ¿vale? Simplemente quiero que notéis ese estiramiento ahí por toda la parte externa de la pierna, pero no la vamos a forzar igual que cuando estamos en clase y estamos más controlados. Volvemos al centro. Flexionamos y subimos de nuevo la pierna arriba. Volvemos a hacernos ese pequeño ovillo y volvemos de nuevo a soltar ese ovillo. Cogemos el aire y volvemos a empujar esa pared con nuestras piernas. Vuelvo, inhalo y lo voy a hacer solo una vez más, ¿vale? Exhalamos, estiramos, empujamos y mantenemos esa posición de mesa. Una vez que estamos ahí, nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Manteniendo el abdomen y reforzándolo en cada exhalación. Cogemos el aire. Al exhalar, cerramos nuestros brazos. Activamos fuerte, suelo pélvico, transverso y costillas. Inhalamos, abrimos. Y aumentamos sensación y elevación del tronco. Al exhalar, suelo pélvico, transverso, costillas y hacia el techo. Vuelvo, inhalo. Dejo que mis brazos se abran, igual que mi espalda y mis costillas. Y exhalo cerrando, suelo pélvico, transverso, costillas. Activando fuerte. Inhala, abre. Y exhalamos de la misma manera. Vuelvo, cojo el aire y lo hago 3 veces más. Y exhalo, pero a este ritmo, con cuidado, sin prisa, notando la activación. Vuelves, inhalas. Exhala y vete cerrando. Vuelvo, cojo el aire. Y lo hago una última, ¿no? Sí, venga, va. Una última y exhalo. Y esta última, ya lo que vamos a hacer es quedarnos aquí. Sujetarnos la cabeza con las manos para que nuestro cuello no coja tensión. Colocar de nuevo los pies en punta. Coger el aire. Ahora sí vas a separar a la anchura de tus caderas las piernas. Y lo que vas a hacer simplemente es quedarte aquí. Coger el aire. Y cuando exhales, reforzar el abdominal. Inhalamos. Mira que no bajo del todo. Y al exhalar simplemente lo que hago es reforzar suelo pélvico, transverso y costillas.
Cojo el aire. Exhalo. Y presiono. Y hago mucha fuerza con la zona genital, ¿vale? Refuerzo esa zona, refuerzo el transverso. Cojo el aire. Y lo hago 2 últimas veces. Exhalo y presiona suelo pélvico, transverso, costillas. Busca el aumentar la sensación de tu abdomen. Inhalas. Y una última. Y exhalas. Antes de bajar, coge el aire y baja tus piernas. Cerquita de la cadera para poder bajar tu espalda, bajar tus manos y subir esa cadera hacia arriba. Ahora ya te olvidas un poquito de la respiración, lo que haces es relajar un poquito el cuello, relajar la sensación de tu espalda, si hemos cogido tensión, quitarnos el cojín si lo tenemos, si lo hemos colocado, lo vamos a quitar ya, porque lo que vas a hacer es estirar las piernas y estirar los brazos. Desde aquí simplemente coges el aire grande, profundo, abres esas costillas, estiras de tus brazos, de tus piernas, exhalas y relajas. Nos vamos a girar sobre nuestro propio cuerpo, vamos a colocar brazos y piernas abiertos, me voy a ir un poquito más allá, aquí estoy demasiado cerca, brazos y piernas abiertos, frente en el suelo, cogemos el aire y al exhalar vas a buscar una extensión de todo tu cuerpo. Inhalo, vuelvo. Exhalo y busco la extensión. Inhalo, vuelvo. Exhalo y de nuevo busco la extensión. Inhalo, vuelvo. Y ahora ya relajo. Dejo mis manos que se apoyen para que me ayuden, los dedos de los pies. Subo y busco una extensión. Arqueo. Me coloco en posición de cuadrupedia. Arqueo la espalda todo lo que pueda en gato y la relajo. Apoyo los deditos de los pies y busco una pirámide, siempre la pirámide. Vuelvo al centro, arqueando, mira cómo voy arqueando la espalda a la vez que las rodillas. Y aquí ya lo que hago es estirar. Una vez que lo tenemos aquí, de nuevo el arco, de nuevo el apoyo de los pies, de nuevo el estiramiento de las piernas y de nuevo la pirámide. Lo que sí vamos a hacer es relajar nuestras rodillas, acercar los pies o las manos, lo que te sea más cómodo, y desde aquí vas a cruzar los brazos, aquí como si estaríamos enfadados, las rodillas relajadas y te vas a dejar caer, dejando que tus manos, que tus brazos, que tu cabeza pesen y te estiren toda la espalda. Vas a hacer un pequeño balanceo de la punta de los pies a los talones. Ya ves que es muy poquito, ¿eh? Es muy poquito, es simplemente una sensación de que se va relajando todo el cuerpo. Y con ese balanceo, bueno, lo vamos a ir parando, yo lo voy parando para que esto no se haga muy largo, lo que siempre decimos. Tú te puedes quedar un poquito más aquí, soltamos los brazos y subimos hacia arriba. Bueno, a mí creo que me vais a perder ya de vista, ¿eh? Sí, ya me habéis perdido. Cogemos el aire y volvemos a bajar, pero como me oís, pues no pasa nada. Volvemos a apoyar las manos con las piernas flexionadas y volvemos a buscar esa cuadrupedia. De la cuadrupedia buscas de nuevo la extensión y de la extensión lo que haces es volver a bajar. Vuelves arriba, estiras, 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 subes la cadera y esta vez ya te sientas atrás. Dejas que se alargue tu columna, las rodillas un poquito separadas, ahí, ¿vale? Alargando la espalda, todo lo que puedas.
Y de aquí ya lo que vas a hacer es relajar y quedarte ahí pues un poquito, ¿vale? Puedes elegir quedarte en esa posición un poquito más o puedes elegir colocarte lo que siempre decimos en una pequeña posición fetal o boca abajo, boca arriba. Bueno, lo que te apetezca en este momento, si es que vas a relajar, ¿vale? Y seguir disfrutando. Yo de momento lo que voy a hacer, bueno, de momento no, hoy lo que voy a hacer es despedirme hasta mañana. Espero que estéis disfrutando un montón de estas clases, tanto como nosotros a la hora de hacerlos, ¿vale? Y que os sirvan. Bueno, muchos besitos y hasta la próxima.